Hola, ¿qué tal? Estamos en la Escuela Bíblica Dominical de Niños, desde la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Seguimos en la campaña de la Revolución Fundamental, donde tendremos un reencuentro con Dios. Soy la hermana Giovanna. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar con la historia de Josías. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió su ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Josías hizo todo esto porque sabía que Dios le amaba. Y Josías amaba a Dios porque sabía que Dios es el creador de todas las cosas de la naturaleza, como los planetas, el cielo, las plantas. Piensa en otra cosa de la naturaleza. Esa también la creó Dios. Él hizo todas estas cosas para ti y para mí porque nos ama. La Biblia dice en Salmos 36:7 de la Nueva Versión Internacional: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Dios es santo y quiere decir que Dios nunca ha hecho nada malo y nada que sea malo puede estar donde está Dios. ¿Qué amor tan grande tiene Dios para ti? Y también tenía ese mismo amor para Josías. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalía, nieto de Mesulam, secretario de la corte. Le dijo: ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero de los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo del Señor. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que repararán el templo. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo. No les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos, dignos de confianza. Josías vio la necesidad de reparar la casa de Jehová, que estaba muy deteriorada, y encargó a hombres que sabían hacerlo muy bien y pidió que le dieran dinero para ese trabajo. Eran hombres muy honrados, ya que no les pedían cuentas en qué gastaban el dinero, ya que sabían que lo harían lo correcto con ese dinero. Mientras que los albañiles y carpinteros estaban reparando la casa de Jehová, hicieron un gran hallazgo. Encontraron el libro de la ley de la casa de Jehová. Se lo entregaron al sumo sacerdote Hilcías, y él, a su vez, lo dio al escriba Safán, y él lo leyó. ¿Por qué tan importante este hallazgo? Pues, ¿qué creen? Este libro era muy importante para el pueblo de Israel, pues ahí venía la palabra de Dios declarada a su pueblo. Eran las instrucciones de lo que debían hacer para agradar a Dios y honrarle. Y bueno, en esa época no había tantos libros como los hay en la actualidad. Ahorita tenemos a la Biblia hasta en el celular, en todos lados, ¿verdad que sí? Por eso es más importante este hallazgo que hicieron, porque era único ese libro. El escriba Safán, después de leerlo, se lo leyó al rey Josías. Y oh sorpresa, para el rey, se dio cuenta que no estaban haciendo lo correcto delante de Jehová. La Biblia dice: ¿cuál fue la reacción de Josías? Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley,
rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. La razón por la que se rasgaban las ropas los hebreos era cuando sentían vergüenza, sentían furia, sentían una tristeza profunda o algún otro sentimiento intenso. La expresión de dolor más significativa era la rasgadura de sus vestimentas antes de un funeral. Josías y el pueblo tenían un gran problema al que se estaban enfrentando al no haber hecho lo que era correcto delante de Dios. El pecado. Fíjense bien cómo podemos llegar a pecar para que no lo hagamos. Cuando estamos burlándonos de nuestros amiguitos o cuando nos estamos diciendo de palabras entre uno y otro o cuando hacemos un berrinche porque queremos, por ejemplo, que nos compren un dulce y si mamá o papá saben que nos hace daño, pues nosotros lo queremos a fuerzas. Eso también es una manera de pecar. O cuando, por ejemplo, hay un juguete que nadie le hizo caso y de repente tú empiezas a jugar con él y ya tu hermanito también lo quiere y tu otro hermanito también lo quiere y empiezan a pelear porque ellos quieren también el juguete que tú traes. Entonces empiezan a discutir. Es mejor llegar a un acuerdo para no pecar, porque ¿saben qué? Ese problema que tú tienes también lo tenía Josías y su pueblo, y eso se llamaba pecado. Tienen que entender que el pecado no le agrada a Dios y te separa de Él. El pecado es todo lo que podemos pensar, ver, decir, oír y que hacemos o aún lo que olemos que a Dios no le agrada. Por ejemplo, también a veces el no estudiar. Si te dejaron tarea para vacaciones y no la has hecho, ya pronto vas a iniciar de nuevo la escuela. ¿Y qué tal si no la haces? Estás desobedeciendo, ¿verdad? O cuando tú te peleas con tus hermanos o con tus primos, eso también es pecar. Entonces debemos evitar de hacer todo eso. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. Pero ¿qué creen? El rey Josías no se quedó ahí sin hacer nada. Le preocupaba qué hacer para solucionar el problema. El rey Josías se había reencontrado con la palabra de Dios y eso había transformado aún más su vida. Entonces mandó al sacerdote Hilcías, a Hicam, a Acbor, al escriba Sanfán, que fueran y que preguntaran a Jehová qué era lo que iba a suceder. Entonces fueron con la profetisa Hulda. Ella vivía en Jerusalén y la Biblia dice lo siguiente de lo que les dijo. El Señor, Dios de Israel, ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió. Esto dice el Señor. Traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Para lo que habían hecho era terrible lo que les iba a pasar y era preocupante. Pero la mujer también mandó otro mensaje al rey Josías. Vayan a ver al rey de Judá.
quien los envió a buscar al Señor, y díganle, esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor. Por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. De modo que llevaron su mensaje al rey. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas, toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, sus leyes y sus decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo, y la gente se comprometió con el pacto. El rey Josías sabía que no solo él necesitaba reencontrarse con la palabra de Dios y con el mismo Dios, sino que él y todo su pueblo tenía que reencontrarse. La Biblia nos dice que fue lo que hizo en Segunda de Reyes 23. El rey Josías y su pueblo hicieron lo correcto al tener un reencuentro con la palabra de Dios y transformó su vida. Más adelante vemos que Josías cumplió con todo lo que había prometido e hizo muchas más cosas a favor de Dios y su pueblo. De algo había servido haberse reencontrado con la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios y debes reencontrarte con ella, buscando a Dios a través de su palabra. Si no tienes una vida devocional, es hora de que comiences a tener una. Y si ya la tienes, muy bien, sigue adelante. Si tú no has creído en Jesús, hoy puedes creer en Él y recibirlo como tu Salvador y tener una vida nueva. Dios cumplió con lo prometido al rey Josías. Al igual que el rey Josías, no se apartó de Dios en todos los días de su vida. Fue un revolucionario que tuvo un reencuentro con Dios a través de su palabra escrita. Es tiempo de reincorporarnos a la historia, tomando una decisión muy importante. Señor, permítenos tener todos los días un reencuentro contigo y enseñarnos a obedecer tu palabra para no pecar contra ti. Amén. Muchísimas gracias, niños. Fue un placer haber estado con ustedes. Espero que haya sido de su agrado esta clase. Nos vemos hasta la próxima. Qué bonita lección nos contó, hermana. Muchas gracias. En serio, aprendimos bastante sobre la vida de Josías. A pesar de que él fue muy pequeño cuando subió al trono, a pesar de todo lo que el pueblo estaba haciendo de maldad, Josías nunca dijo, esto es costumbre, así que se quede. Reconoció el pecado que estaban cometiendo y llamó a todos al arrepentimiento. Una historia en verdad muy, muy, muy bonita. Hay muchas historias en la Biblia. ¿Sabe cuál es mi favorita? Pues la que habla sobre el Señor Jesús. ¿La conoces? Déjate la recuerdo. Si no la conoces, déjame te lo cuento. El Señor Jesús vino a esta tierra, siendo el Hijo de Dios, dejó
su comodidad, por decirlo así, dejó su trono y vino a este mundo a enseñarnos de su amor. ¿Cómo lo sé? Pues mira, cuando alimentó a muchas personas, cuando sanó a todos los que le buscaban y estaban enfermitos, como al paralítico, ya lo habíamos dicho, cuando resucitó a los que habían muerto y sobre todo cuando miraba a todos con amor y decía, te perdono. Qué hermosa historia del Señor, ¿verdad? Qué hermosa forma de tratarnos a todos. Pero a pesar de todas estas muestras de amor, que fue no solo en ese tiempo, desde que creó al ser humano hasta la actualidad, Dios sigue mostrando el amor que nos tiene y toda la misericordia que derrama sobre nosotros cada que nos perdona. Bueno, pero enfocándonos en ese momento, ¿qué cree? En vez de decir, gracias Señor, te aceptamos, pues no, hicieron un complot y lo apresaron, lo golpearon, lo latigaron, lo humillaron, le inventaron mentiras. Sufrió tanto hasta llegar pues a la muerte de cruz. Digamos que fue una muerte vergonzosa porque pasaba como si hubiera sido un gran malhechor. ¿Cuál era su pecado? Ninguno. La Biblia dice que el Señor Jesús no cometió ningún pecado, ni uno solo. Habíamos dicho que es el primer ser humano que no cometió pecado. ¿Sabes por qué soportó todo esto? Por amor a ti y por amor a mí. Era la manera de enseñarnos el camino que tenemos hacia la salvación, hacia la vida eterna. Pues fue sepultado, pero ya habíamos dicho que no se quedó ahí, resucitó y se mostró a sus discípulos y a muchas personas para que vieran el poder que él tenía. Él dio la vida, la puso por nosotros y la volvió a tomar porque tiene ese poder. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿crees todo esto? ¿Crees en el amor del Señor Jesús? Si tu respuesta es sí, acuérdate que hay que orar. Ya lo habíamos platicado. Ora en privado en tu cuarto y dile al Señor que reconoces su amor, que reconoces su perdón, que le agradeces su sacrificio y que te reciba como hijo suyo. ¿Sabes una cosa? En el momento que tengas fe y ores, en ese momento se te va a poner un sello. Yo me lo imagino así como propiedad de Cristo. Y desde ese momento, pues el Señor estará contigo ayudándote. ¿Te acuerdas que habíamos dicho recibid al Espíritu? Pues en ese momento se recibe al Espíritu y el Espíritu hará la obra perfecta y hermosa en ti. ¿Y te acuerdas que hicimos un concurso para ver quién sabía más de los mandamientos del Señor Jesús y el que demostrara sus conocimientos se llevaba un premio? Pues ¿qué crees? Esta semana fui a repartir a algunos niños un pollito porque esa era la sorpresa. No acabé de ir con todos, pues por cuestiones de que estábamos en las fiestas de fin de año, pero alcancé a ir con Hani, con Sofi, con los hermanitos Lara. Cuiden mucho ese pollito. Espero que pronto nos platiquen aquí cómo les está yendo en el cuidado. Póngale foquito porque hace frío y ellos tienen mucho frío. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias por habernos acompañado. Feliz 2021. Dios los bendiga.